Las siguientes historias fueron compartidas mediante correo electrónico, así como vía inbox desde el Facebook de Relatos de Horror. Si tú tienes alguna experiencia que nos quieras contar, no dudes en contactarnos. Relato compartido por Eric José. Quiero contarles la historia que le pasó a una prima de mi abuela llamada María. Lo que me contó es tan interesante y por lo mismo se los quiero pasar a narrar. Mi abuela me comentó que cuando era joven, esta vivía en un rancho de Aguanueva, Coahuila. Su prima también vivía en dicho lugar muy cerca de su casa. Esta prima tenía un novio, pero por ciertas razones que no me comentó terminaron abruptamente. Lo interesante de esto es que la madre de dicho joven era una bruja. De esto se dieron cuenta ya que en la mañana se presentó en la madrugada tirando maldiciones y arrojando varios objetos raros en la casa de mi prima. María no hacía nada más que mirar por la ventana y ver cómo la bruja se burlaba de ellos y les gritaba que salieran. Pero el miedo que tenía la familia era muy grande que nadie lo hizo. Durante varias noches la bruja brincaba la cerca convertida en guajolote, aleteando y golpeando la puerta de la casa con mucha fuerza. Cierta noche los hermanos de María regresaban de una fiesta y la bruja los empezó a atacar. Por fortuna ellos no iban tan borrachos y lograron defenderse con unos barrotes que tenían cerca de la casa. Tanto María y su madre comenzaron a buscar ayuda y fueron en busca de varios brujos de otros pueblos, pero al parecer nada les funcionaba. Cierto día le recomendaron ir hasta Monterrey, ya que supuestamente allá había una persona que podría contrarrestar a esa mujer, ya que les había estado causando muchas molestias. Y es que aparte del acoso que realizaba en contra de la familia, María empezó a ponerse mal de salud, y las medicinas que le recetaban no servían para nada. Al final vieron la forma de partir con rumbo a Monterrey para buscar ayuda. Cuando llegaron a Monterrey se encontraron con una curandera. Esta inmediatamente comenzó a rezarle las 12 verdades del mundo a María. Su plan era liberarla de una vez por todas de ese mal. En el momento que iba a terminar las oraciones, se apareció la bruja que le estaba haciendo el trabajo y comenzaron a pelear. La tía de mi abuela vio todo lo que ocurría, pero no podía hacer absolutamente nada. Las dos señoras estaban peleando, y la verdadera intención de todo es que trataba de parar las oraciones. Para desgracia de María, esta murió en ese rato, y al parecer la bruja había quedado herida y desapareció. Con gran dolor la madre tomó el cuerpo de su hija y se regresó con destino a Aguanueva. Ahí toda su familia ya estaba esperando que volvieran. Llegaron a su destino y la familia preguntó por María. Su madre se quedó callada unos segundos y después respondió: María está muerta. Con resignación metieron el cuerpo y lo prepararon para realizar el velorio correspondiente. Un poco más tarde la madre de María contó que de la nada apareció la bruja. Esta la comenzó a atacar y la dejó herida, provocando que saliera corriendo de la casa. Pese a que la prima de mi madre había muerto, los acosos de la bruja continuaban. Tuvieron que mandar a traer a la señora que había intentado salvar a María, y esta levantó una especie de cerco de protección alrededor de la casa. Las cosas se calmaron poco a poco, y esta bruja dejó de molestar gradualmente. Al final había logrado su cometido. Se había llevado a María. Lo que les conté ocurrió en Aguanueva por allá de los 40. Y en esos días aún se podían ver varias brujas volando por el cielo nocturno. Experiencia compartida por Viri Gutiérrez. Vivo en Houston, Texas y tengo 4 hijos pequeños. Lo que les contaré fue algo que nos ocurrió cuando llegamos a la actual casa donde vivimos, y es que lo que está pasando es algo bastante raro. Una noche me encontraba en la habitación tomándole fotos a mis hijos, cuando de pronto me llevé una sorpresa. Me di cuenta que al lado de uno de los niños, se encontraba la sombra como de un niño más pequeño, algo que realmente me sorprendió. Pero esto no es realmente lo que me tiene preocupada. Hace 4 meses nació mi cuarto hijo, y resulta ser que a las 3 semanas de nacido, ocurrió algo bastante feo. Como eso de las 11 de la noche presentía algo, y tenía miedo de dormirme porque alcanzaba a escuchar ruidos afuera de la casa. Pareciera como si alguien estuviera arañando las ventanas.
Si de por sí esta situación me tenía con los pelos de punta, lo que vino a derramar el vaso fue que también alcanzaba a escuchar cómo daban pequeños golpes en la pared. Levanté a mi esposo y le dije lo que pasaba, y este me tachó de loca. Pero cuando fue al baño, alcanzó a escuchar el grito de una mujer y un animal al mismo tiempo. Regresó corriendo al cuarto gritando una serie de groserías y terminamos abrazando al bebé durante toda la noche. Al parecer, esa cosa se lo quería llevar. Dieron las 6 de la mañana y me tocaba llevar a los otros niños a que tomaran el bus de la escuela. Para esto teníamos que caminar por un tramo de terreno algo oscuro, y me alumbraba el camino con la lámpara del celular. Fue en ese momento, al alumbrar hacia el monte, que vi aquella cosa parada. Era una mujer anciana que al ver cómo era alumbrada, dio un gran salto y se convirtió en un pájaro negro y luego se marchó. Tomé a mis hijos y salimos de ahí buscando un lugar más alumbrado. Ya de regreso le conté todo a mi esposo. La verdad es que terminamos muy preocupados ese día. Desde entonces esa mujer ha estado fuera de la casa casi todas las noches. Curiosamente, cuando fui a pedir ayuda a la iglesia, nos encontramos con una señora que nos dijo que cuidáramos mucho al bebé. Ella nos aconsejó que no lo dejáramos cerca de las ventanas, y que sobre todo estuviéramos al pendiente en las noches sin luces. Actualmente estamos en planes de vender la casa y hemos puesto cruces de cal en las ventanas. Al parecer esta bruja está empeñada al querer llevarse a mi bebé. Todas las noches he estado pidiéndole a Dios para que no se lo lleven y que no le pase nada a mi bebé. Todo esto es preocupante, y si alguien sabe la manera de cómo alejar a esta bruja, se los agradecería bastante. Relatos compartidos por Ramón Vidal. Les contaré algunas experiencias vividas con brujas. La primera de estas me ocurrió en el estado de Durango, en un rancho llamado El Refugio. Yo en esos tiempos trabajaba como velador, y en uno de los rondines nocturnos logré escuchar el aleteo de un ave, la cual estaba muy cerca de donde había un hogar. Me dio cierta curiosidad y miedo al percatarme de esto, pero casi al instante me invadió el miedo, ya que pude escuchar una risa bastante perturbadora proveniente de dicho lugar. La única opción que tuve es salir corriendo con dirección hacia el cuarto donde dormía. Lo peor del caso es que durante el trayecto esta risa me perseguía, acompañada de igual manera con una especie de silbidos. Esa noche me quedé encerrado en el cuarto. No pude ni siquiera dormir, ya que las risas se seguían escuchando fuera del cuarto, y de vez en cuando también escuchaba rasguños en la puerta. A la mañana me pude percatar que efectivamente, algo había estado rasguñando la puerta del cuarto. Solo duré un par de días más en ese turno, y luego pedí mi cambio, ya que no quería volverme a topar con esa cosa. La otra historia es muy breve. Resulta que en una ocasión me encontraba en mi habitación ya muy entrada la noche. Estaba entredormido cuando logré escuchar que algo había caído en el techo de la casa. Al ser un techo de láminas se escuchaba como si algo con garras anduviera arriba de este. Esto ocurrió por 2 días más, solamente que en el último día, yo y todos los vecinos de esa cuadra logramos escuchar el grito de un guajolote. Afortunadamente no se ha vuelto a presentar este tipo de cosas, pero en el pueblo que vivo, este tipo de eventos se suele dar en muchas ocasiones. Hay una última experiencia que le ocurrió a un amigo en la ciudad de Saltillo. Este se encontraba trabajando en una comandancia de la policía estatal, y esa noche le tocaba hacer guardia en una caseta cerca del corralón de las patrullas. Ya de entrada la noche, comenzó a escuchar como un ave de gran tamaño se encontraba sobrevolando el sitio. Esta ave emitía silbidos mientras daba vueltas por la zona, silbidos muy parecidos a los que yo había comentado en la primera experiencia. Cuando logró divisarla con la luz de su lámpara, vio una lechuza negra de enorme tamaño. Después de esto, esta ave se subió a un pino cercano y comenzó a burlarse de mi amigo. Con algo de miedo esta persona le habló por radio a varios compañeros, y 4 de ellos llegaron casi al instante. Ellos también lograron ver a esta lechuza, y empezaron a gritarle groserías y aventarle piedras. Al final una de estas le pegó porque este animal salió volando, y se perdió en la oscuridad a los pocos segundos.
Aún hoy en día, se corre el rumor de que esa misma lechuza aún ronda esa zona. Relato compartido por Noni Olivos. Esta historia que les contaré le pasó a mi mamá. Ella me comenta que cuando mi hermano estaba pequeño, este aún no había sido bautizado, pero algo pasó que le hizo cambiar de opinión muy rápidamente. Ella tenía una comadre de la cual corrían algunos rumores de que supuestamente era una bruja. Cuando ésta iba a la casa, mi hermano siempre se inquietaba y se ponía a llorar. Pareciera que la presencia de esta señora era lo que provocaba eso. Cierto día mi madre iba a tener una fiesta, y hacía ya 2 semanas que le estaba pidiendo a su comadre 2 ollas que le había prestado. Ya algo noche mi padre, mi otro hermano y yo decidimos salir a jugar al parque. En ese mismo momento que nos íbamos se fue la luz, y no solo eso, también el nieto de la comadre llegó para decirle a mi mamá que le iban a dar las ollas. Este le decía a mi mamá que se diera prisa y era bastante insistente, pese a que ésta le decía que ella estaba sola y que no había nadie que cuidara al bebé. Pero al final mi madre terminó accediendo. Dejó una vela prendida cerca del niño y se fue a la casa. Esta no se encontraba muy lejos, sino a unas escasas 3 casas de la nuestra. Cuando llegó encontró a su comadre sentada en la banqueta, pero como había poca luz, esta no se lograba distinguir muy bien. La saludó y le entregó las ollas, pero al parecer esta no se las quería dar. La estaba entreteniendo y haciéndole plática sin que ésta se fuera. Algo preocupó a mi madre en ese momento, y fue cuando se despidió apresuradamente para ir a ver cómo estaba mi hermano. Cuando entró a la casa vio una especie de lumbre que salía de esta. Desesperada tiró las ollas y se fue corriendo para ver qué ocurría. Cuando llegó al cuarto dijo que vio una bola de fuego que se estaba acercando a la cuna. Comenzó a gritar desesperadamente y esta cosa se ocultó debajo de la cama. Mi madre en su impulso tomó a mi hermano y salió corriendo. Nos la encontramos en la puerta de la casa, y esta comenzó a contarnos todo lo que había pasado. Mi padre rápidamente corrió para buscar a la bruja, pero esta ya no estaba. Al día siguiente mi madre platicó de esto con una amiga que vivía enfrente y le dijo: «Pues ¿quién crees que fue?». Mi madre no entendía a qué se refería, y al final su amiga le respondió: «Fue tu comadre. De seguro lo que tú pensaste que te dio las ollas y te atendió solo era una sombra, y esta de seguro ya estaba convertida para ir a chuparse a tu hijo». Este comentario preocupó mucho a mi madre, y desde aquel día cortó toda relación con esa señora. Y afortunadamente no volvió a ocurrir nada más. Me llamo Marco Castellini y actualmente vivo en Los Ángeles. A mí en lo particular no me ha ocurrido nada, pero sí quisiera contarles algo que le ocurrió a mi madre por allá de 1958. En aquel tiempo ella todavía era una bebé. Vivía junto con mis abuelos en un pequeño pueblo llamado San Marcos Tlacotepec, ubicado en el estado de Puebla. Mi tío en aquel entonces regresaba de la jornada en el campo. Apenas contaba con escasos 9 años de edad, y fue cuando al acercarse a la casa logró observar una especie de luz que se encontraba sobre la lámina. Después de esto vio cómo esa bola de fuego se transformaba en una especie de guajolote muy grande. Cuando vio esto corrió inmediatamente a la casa para alertar a sus padres, quienes casualmente se encontraban durmiendo profundamente. Con mucho esfuerzo logró despertarlos y contarles lo ocurrido. Inmediatamente se pusieron a rezar y afortunadamente no pasó más que de un susto. Al parecer una bruja intentó llevarse a mi madre esa noche. Relato anónimo. Esto que me pasó me ocurrió en un pueblo llamado Rosario, el cual se encuentra ubicado en el estado de Puebla. Hace poco más de un año fui madre,
Para ser más exacta, fue un 27 de abril. El parto fue exitoso y regresé al día siguiente a mi casa para continuar con el reposo. Pasé una semana entera en total tranquilidad. Sin embargo, una noche mi esposo volvió del trabajo como a eso de las 10:30 de la noche, y durante la cena me platicó algo bastante extraño. Resulta ser que venía caminando y que sentía que algo lo estaba siguiendo, pero esa persona o cosa lo hacía desde arriba de los árboles. Volteaba y volteaba para ver hacia arriba, pero no había nadie. Todo eso le parecía muy raro, así que mejor apresuró su regreso a la casa. Terminamos de cenar y nos fuimos a dormir, y como eso de las 3 de la mañana, mi bebé empezó a llorar. Lo extraño del asunto es que por más que intentaba levantarme no podía. De alguna manera tenía el deseo de seguir durmiendo. Entre dormida desperté y vi que todo se encontraba oscuro. Corrí para encender la luz del cuarto y cuando hice esto, vi que algo volaba y se azotaba fuera de la casa, como tratando de entrar a la fuerza. Esto que les conté duró como 2 horas, y pensamos que solamente mi esposo y yo habíamos escuchado los ruidos, pero mi suegro, que también estaba al lado, alcanzó a escuchar lo mismo. Él nos comentó que había sido una bruja, y lo peor del caso es que era una vecina que alcanzábamos a identificar. El hecho de salir a la calle y encontrármela me daba temor. Tuve que tomar la decisión para irme a vivir con mi padre, y así poder estar más tranquila con mi bebé. Gracias a Dios, y pese a tener que aguantar un tiempo a esta bruja, actualmente mi hija se encuentra muy bien y pronto cumplirá 2 años, aunque el solo hecho de volver a recordar los chillidos de aquella bruja me pone los pelos de punta. Relato compartido por Jair Reina. Quiero compartirles esta historia que me ocurrió hace aproximadamente 4 semanas. En dicha fecha tenía que terminar un proyecto para la escuela, por lo cual me tocaba dedicarme de lleno a esto. Como eso de las 10 de la noche fue a un cibercafé para terminar algunos detalles. Cabe resaltar que en la calle donde se encuentra hay una construcción y con la noche se puede sentir algo de miedo por lo tétrico que se ve. Quizás no sea por algo paranormal, sino más bien por el miedo que te asalten. Salí del ciber como a eso de las 11:30 y me dirigí a mi casa, que se encuentra como a 5 minutos, ya que tenía que ir por unos papeles que me faltaban. Para llegar a la casa tenía 2 opciones: volver a pasar por la calle que mencioné, o irme por una calle llena de pirules. Como se podrán imaginar, me fui por la segunda opción. Quería llegar lo más rápido posible, ya que iban a dar las 12 de la noche, y si no me apuraba, me iba a quedar sin engargolar el trabajo. Iba apresurado, pero por el reflejo de la luz de algunas casas, logré ver un bulto sin forma que se encontraba encima de un pirul. Cuando esta cosa me vio, comenzó a chiflarme y a reírse. Yo ya sabía lo que era y me traté de hacerme el fuerte, así que comencé a avanzar sin tratar de prestarle atención. Mientras iba caminando, yo sabía que esta cosa me iba siguiendo. Lograba escuchar cómo iba brincando de una rama a otra. Al final logré salir de la calle y llegar a mi casa. De nueva cuenta tenía que volver a salir y decidir por dónde irme. Solamente que en esta ocasión me fui por la calle de la construcción, prefiriendo que me asaltaran a tener que ver ese bulto nuevamente. Esas 2 calles están conectadas por una avenida, y cuando iba pasando por ahí a lo lejos, volví a escuchar los chiflidos. Me dijeron que esto fue así porque la bruja logró leer mi miedo. Debido a esto comencé a correr, pero me caí debido a que llevaba zapatos de vestir. Al voltear a ver, y para mi sorpresa, alcancé a ver a una anciana cerca de los pirules, la cual solamente se me quedaba observando desde lejos. Y lo peor de todo es que antes de que corriera, no había nadie ahí. Llegué a la casa y le conté esto a mi hermana y a mi tío. Al día siguiente amanecí sin energías y ni siquiera fui a la escuela. Mi tío me dijo que probablemente la bruja me había robado la energía. Desde ese día prefiero no salir de noche, y es que aunque casi no lo hacía, con esa experiencia me fue más que suficiente.